El área de un círculo con radio r viene dada por la fórmula A igual a pi r al cuadrado. Se nos pide que encontremos el radio de un círculo con un área de 28.26 unidades cuadradas. Y se nos pide redondear a la décima más cercana. Mirando nuestro círculo, este sería el radio, la distancia desde el centro del círculo hasta el círculo. Vamos y etiquetemos este r. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el valor de r cuando el área es igual a 28.26, y debido a que el área es igual a pi r al cuadrado, sabemos que pi r al cuadrado debe ser igual al área conocida de 28.26. Entonces, si resolvemos esta ecuación para r, podemos determinar el radio del círculo con el área dada. Primero aislemos nuestro cuadrado porque pi r al cuadrado significa pi multiplicado por r al cuadrado. Dividiremos ambos lados por pi. Dividir por pi deshace la multiplicación por pi, por lo que el lado izquierdo se simplifica a r al cuadrado, o pi dividido por pi es igual a 1. Una vez r al cuadrado es r al cuadrado. Y dejaremos el lado derecho como 28.26 dividido por pi. Recuerde que nuestro objetivo aquí es resolver r, no r al cuadrado. Por lo tanto, para resolver r, necesitamos deshacer la cuadratura tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación o elevando ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 o 2. Tomemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Como sabemos que r es positivo, solo nos preocupa la raíz cuadrada principal. Normalmente, la raíz cuadrada de r al cuadrado sería el valor absoluto de r. Nuevamente, debido a que r es positivo, podemos decir que la raíz cuadrada de r al cuadrado es igual a r. Entonces r será igual a la raíz cuadrada de este cociente. Y tendremos que ir a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Entonces presionamos secant x al cuadrado para obtener la raíz cuadrada. Y observe cómo toda la fracción está debajo de la raíz cuadrada. Entonces, debajo de la raíz cuadrada tenemos 28.26 dividido por. Para pi, presionamos secant luego la tecla de exponente aquí o el cursor, y luego la flecha derecha para salir de la raíz cuadrada, y luego ingrese. Y recuerda que se nos dice que redondeemos a la décima más cercana, lo que significa un decimal. Observe cómo hay un valor de 9 en las décimas. Luego miramos a la derecha para ver si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, debido a que hay 9 en las centésimas, necesitamos redondear, lo que significa que aumentamos el valor de 9 en las décimas en 1, lo que nos daría 10 décimas o 1. Y 2 más 1 son 3, y por lo tanto esto se redondea a 3.0. Es importante incluir el 0 porque esto muestra que redondeamos a un decimal o el valor del décimo lugar. Entonces el radio es de aproximadamente 3.0 unidades. Si el área del círculo es 28.26 unidades cuadradas. Antes de irnos, verifiquemos esto usando la fórmula del área. El área es igual a pi multiplicado por 3.0 al cuadrado, que debería ser aproximadamente igual al área dada de 28.26. Tenga en cuenta que, debido a que redondeamos, esta área será un poco más de 28.26. Verifiquemos esto en la calculadora. Entonces tenemos pi multiplicado por 3.0 al cuadrado. Entrar. Y observe cómo esto está muy cerca de 28.26. Es un poco más, de nuevo porque redondeamos el radio hacia arriba. Espero que hayas encontrado esto útil.